como se les ha colgado en la primera semana un pequeño comentario escrito sobre la problemática que estos últimos años tiene la estabilidad de lo que conocemos como la Costa Verde, ¿no? Ustedes saben que la Costa Verde es esta franja que abarca varios distritos de Lima y que es resultado, después de varios años, de un proceso de erosión. Ahora, usualmente se discute, ¿no?, la problemática con respecto a la Costa Verde, pero parece que la verdad es un problema de decisión política, porque abarca varias jurisdicciones, es decir, abarca varios espacios territoriales de varias municipalidades, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo que nos llevaría a enlazar o vincular la importancia que tienen estudiar las propiedades de los suelos. Dentro de estas propiedades que se tienen que estudiar en lo que es la estabilidad de la Costa Verde, tenemos la relación de vacíos, la porosidad, el peso específico, el contenido de humedad, la resistencia de la masa de tierra que forma parte del acantilado. Otra variable importante es la sobrecarga. Las sobrecargas originadas por el peso de los edificios que ya están construidos, ¿no? Otro problema tiene que ver con el humedecimiento de esta franja de los acantilados de Lima, que se produce vía riego, ¿no? Porque evidentemente en la plataforma superior tenemos cobertura vegetal. Entonces hay varios parques, varios jardines, ¿no? Entonces el agua se infiltra dentro de la masa de tierra de los acantilados y evidentemente la desestabiliza. Entonces, hay que entender que en el caso de la sobrecarga hay distritos como Barranco y San Miguel en donde hay más de 85 edificios ya construidos de más de 10 pisos de altura. Y se calcula que actualmente los acantilados de Lima pueden estar soportando unos 2,8 millones de toneladas de peso debido a estas edificaciones, más que en el año 1990. Es por eso que hay varias instituciones como el SISMIT y la UNI, SISMIT, Centro de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres, que recomiendan que hay que dejar una franja libre. En el caso de algunos estudios que se efectuaron en el año 2012 en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, este estudio o estos estudios recomiendan que se deje una franja libre a partir del borde del acantilado de 150 metros tierra adentro, cosa que evidentemente no se cumple. Hay que entender que hay edificaciones que ya están construidas, ¿no? Entonces, permanentemente, debido pues a esta falta de decisión política y en realidad pleitos sosos entre los municipios, es decir, entre los alcaldes, sencillamente los derrumbes se siguen produciendo. Hay evidentemente medidas que permiten darle cierta estabilidad a los acantilados de Lima, ¿no? Ustedes habrán observado que hay unas mallas que cubren la cara expuesta de los acantilados de la parte superior a la parte inferior. Pero ¿qué sucede cuando hay derrumbes? Cuando hay derrumbes, evidentemente los desprendimientos caen sobre el pavimento, es decir, sobre las pistas. ¿Y por qué caen sobre las pistas? Porque estas mallas no están ancladas en la parte superior. Entonces, cuando hay deslizamientos bastante significativos, se produce lo que siempre se produce, ¿no? Que la masa de tierra llega a las pistas
y origina la consiguiente inseguridad de tantos conductores que permanentemente circulamos por la carretera que corresponde a la zona de la Costa Verde. Inclusive, ¿no? Estaba observando que el día viernes, este viernes 27 de marzo del año presente, 2020, a la altura de la playa Macaja, en el distrito de Miraflores, se ha producido el último derrumbe. Entonces, como observarán, el pleito continúa y lamentablemente continuará, ¿no? Y como siempre nos mencionan, ¿no? La parte política se antepone a la parte técnica. Sin embargo, la Municipalidad de Lima, con fecha 29 de enero del 2020, aprueba el reglamento, un reglamento, ahora el asunto es si lo respetan o no, sobre el procedimiento y las condiciones para reconocer el derecho de edificación transferible de los lotes ubicados en la plataforma superior del acantilado de la Costa Verde. Entonces, dice, así lo señala el decreto de alcaldía número 001, publicado en el Diario Oficial del Peruano, que aprueba el reglamento para el procedimiento y las condiciones de la ordenanza número 2184, que precisó la ordenanza número 1414. De acuerdo a la ordenanza 2184 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se encuentra prohibida la emisión de licencias de habilitación urbana, licencias de edificación y licencias de funcionamiento de inmuebles comprendidos en la plataforma superior de los acantilados de la Costa Verde, declarada como zona intangible. Pero aquellos lotes ubicados en la plataforma superior de los acantilados de la Costa Verde, declarada como zona intangible, que se encuentran prohibidos de obtener licencia y o de ejecutar obras, podrán transferir los derechos de edificación que les corresponda a través de una certificación de derechos adicionales de edificación transferible, los CDAET. Asimismo, se prohíbe la ejecución de edificaciones nuevas y de ampliaciones, aunque no se aplicarán las obras que no involucren incremento de área techada, excavación de sótanos ni modificación de estructuras, así como las obras de acondicionamiento y refacción. Este tipo de obras se pueden tramitar y ejecutar previa presentación de estudios que acrediten los trabajos a ejecutar no afecten la estabilidad del talud de la plataforma superior del acantilado de la Costa Verde ni generen riesgos. Y esto tiene que ver en realidad con lo que vamos a entender a lo largo de este curso, la importancia que tiene realizar los estudios de mecánica de suelos. En la norma E.050, que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones actual, allí en uno de los artículos se menciona en qué tipo de obras es obligatorio efectuar un estudio de mecánica de suelos. Repito, o sea, obligatorio, ¿no? Y dentro de este tipo de obras en donde hay que hacer estudios de mecánica de suelos de manera obligatoria, se encuentran aquellas obras que tienen que ver con estabilidad de taludes. Y esto se está adicionando como obra civil a la anterior versión de la norma E.050. Entonces, esto también nos da pie a comentar que las normas no son documentos rígidos, sino que se van perfeccionando conforme pasa el tiempo y de acuerdo a la experiencia ingenieril que tenemos en el país, ¿no? Vamos a continuar. Acá dice: las municipalidades distritales que antes de la entrada en vigor de la ordenanza 2184 de la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenten con regulación especial para el otorgamiento de licencias de habilitación urbana y de edificación de lotes ubicados en la plataforma superior de los acantilados de la Costa Verde, declarada como nuevamente zona intangible, podrán por excepción tramitar, emitir licencias y autorizar la ejecución de obras de edificación y habilitación bajo responsabilidad. Entonces acá se dan cuenta que con esta parte se antepone la parte política, los intereses económicos muy grandes, a la responsabilidad técnica que se tiene que tener, ¿no? Y nadie quiere pues una desgracia, porque por ejemplo en el caso de que suceda
un movimiento sísmico de 8,5 grados, evidentemente va a haber un desplazamiento, un deslizamiento de varias zonas de la Costa Verde que van a afectar y evidentemente van a arrastrar a los edificios que ya se encuentran construidos, ¿no? Y esto lo indica el SISMIT. El SISMIT ya ha hecho varios años un modelo que lo que hace es simular qué pasaría en la franja que corresponde a la Costa Verde si es que hubiera un movimiento sísmico de 8,5 grados en la escala de Richter, ¿no? Continúo. Dice, para ello, en la aprobación del proyecto deberá considerar un estudio de estabilidad de taludes u otros estudios, no dice cuáles, que garanticen que las edificaciones a construirse en esta zona no comprometen la estabilidad del talud del acantilado respectivo. En los casos de municipalidades que no cuenten con regulación especial para el otorgamiento de licencias de habilitación urbana y de edificación vigentes para lotes ubicados en la zona de plataforma superior de los acantilados de la Costa Verde intangible y que hayan otorgado o que hayan iniciado trámites de licencias de habilitación urbana y o de edificación antes de la entrada en vigencia de la ordenanza 2184 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, podrán nuevamente, viene el pleito, bajo responsabilidad emitir las licencias y autorizar la ejecución de las obras de estos expedientes técnicos. Entonces, como yo decía al inicio, este es un claro ejemplo de cómo debemos entender la importancia que tiene cuantificar las diferentes características de la masa de tierra a propósito de proyectar y finalmente construir diferentes edificaciones, ¿no? O en general, no solamente edificaciones, construcciones civiles, ¿no? Entonces, hay algunas propiedades de los suelos, de las masas de tierra, que son cuantificables. Y hay otras propiedades que no son cuantificables, o sea, no se puede medir, solamente se puede describir, como por ejemplo, podemos medir la relación de vacíos de los acantilados de Lima, podemos medir su porosidad, su contenido de humedad, su resistencia, su grado de colapsabilidad, se puede medir la sobrecarga vía estos edificios que ya están construidos o siguen construyendo, como yo comentaba, ¿no? Entonces, acá se genera una sobrecarga adicional. Por otro lado, la masa de tierra en sí, lo que genera de manera natural es lo que se llama un empuje, o sea, la masa de tierra empuja. Este empuje se llama empuje activo, que es lo que teóricamente produciría, dado el caso, nadie quiere eso, que se desplace la masa de tierra arrastrando, ¿no?, en una franja considerable a todas las edificaciones que están por arriba. Entonces, ahí la importancia que tiene en los estudios de mecánica de suelos. Ahora, yo decía, hay otras propiedades que no son cuantificables, solamente son descritas. Por ejemplo, el color de la masa de tierra. Eso no se puede cuantificar, eso solamente se puede describir, ¿no? La potencia. Pues en este caso, el acantilado de Lima tiene varias potencias de los diferentes estratos, es decir, tiene varios estratos. Inclusive se observa a simple vista cuando estamos en la parte inferior, en la zona de playa, ¿no? Observamos hacia este corte de los acantilados de Lima diferentes estratos. Entonces, las potencias, es decir, los espesores de los estratos, se cuantifican, se describen también, pero se cuantifican de manera aproximada, ¿no? Porque hemos observado los acantilados de Lima
y los diferentes estratos no se encuentran pues de manera paralela, no son masas de tierra ubicadas, como digo, de manera paralela, en donde se pueda medir el espesor de estos estratos. Entonces es bien complicado estudiar a las masas de tierra, ¿no? Es muy complicado, hay que tener una especialización vía estudio de posgrado, maestrías, doctorados, en lo que es el área de geotecnia. Entonces ya a cada uno le corresponderá, pues, debido a la manera por donde uno va caminando ya en la práctica profesional, especializarse en determinada área de la ingeniería, ¿no? Entonces, esta área que tiene que ver con el estudio de los suelos es el área de geotecnia, ¿no? Un área bastante complicada, muy interesante. Complicada, digo, ¿por qué? Porque es bien difícil entender el comportamiento de una masa de tierra, ¿no? Es sumamente complicado. Pero hay procedimientos estandarizados vía lo que conocemos como normas. Existen las normas técnicas peruanas, las NTP, paréntesis, que las edita el Instituto Nacional de la Calidad, ubicado en el distrito de San Isidro, ¿no? Y que en realidad son traducciones de lo que yo llamo las normas madre, las normas norteamericanas estadounidenses, las ASTM, cierro paréntesis, ¿no? Entonces hay que tener presente que es muy complicado estudiar a los suelos. Cuando yo hablo de entender el comportamiento de la masa de tierra a través de cuantificar o cualificar diferentes propiedades, hay que entender que estos resultados son relativos, ¿no? ¿Por qué los resultados de las propiedades cuantificables son relativos? Porque nosotros llevamos al laboratorio no toda la masa de tierra, o sea, no toda la masa de tierra que tiene que ver con toda la obra civil que vamos a colocar, ¿no? Solamente tomamos pequeñas porciones, ¿no? Lo que se conocen como muestras, y la acción de tomar muestras viene a ser el muestreo. Entonces uno muestrea, nuevamente, respetando procedimientos estandarizados indicados en las NTP, normas técnicas peruanas que tienen que ver con este proceso, ¿no? Y lo que llevamos al laboratorio son porciones, o sea, son muestras. Entonces, ahí también la importancia que se tiene con respecto a que cualquier ingeniero civil responsable no puede hacer pues un muestreo, tiene que ser un especialista, un ingeniero civil colegiado, pues evidentemente, como inclusive dice la norma del punto 050, pero especializado en el área de geotecnia, ¿no? Paréntesis, el área de geotecnia comprende lo que viene a ser los estudios de mecánica de suelos, los estudios de mecánica de rocas y los estudios geológicos de la zona en cuestión en donde se va a colocar la obra civil, cierro paréntesis, ¿no? Entonces decía, lo que llevamos al laboratorio son porciones, muestras de tierra. Entonces, si muestreamos mal, evidentemente vamos a obtener resultados equivocados, que nos va a llevar a hacer interpretaciones erradas también, ¿no? Entonces ahí también entra la gran responsabilidad que tenemos los ingenieros civiles, ¿no? Entonces, esto es para darles una visión general de la importancia que tienen los estudios geotécnicos, y como yo decía, dentro de los estudios geotécnicos tenemos los estudios de mecánica de suelos. En la norma de punto 050, que está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, que inclusive ya se les ha dicho que lo tienen que leer obligatoriamente, se lo tienen que aprender, y son unas cuantas hojas. Y la lectura, si bien es cierto, es una tecnolectura, es entendible, no tiene nada de complicado. Entonces hay que respetar lo que dice la norma de punto 050 con respecto a los estudios de mecánica de suelos. Bien, entonces la idea ha sido darles
un comentario, digamos, con respecto a este archivo que yo coloqué en la primera semana, que tiene que ver con la problemática de estas últimas décadas con respecto a las construcciones diversas que existen y lamentablemente se siguen construyendo en los acantilados de Lima. Bien, nos vemos muchachos.